Vimos el tema de la sustitución. La muerte de Cristo fue una sustitución. Y las dos preposiciones que vimos, anti e hiper, lo expresan claramente. Pero la muerte de Cristo también fue una redención. Otra vez, recuerden todos los que me están escuchando que predican o enseñan que cuando usen este vocabulario, que lo definan, que no le digan solo a los oyentes redención, que digan qué es redención. Redención o redimir significa comprar. Cristo compró, Cristo pagó la deuda del pecador. Primera Corintios 6:20. ¿Alguien lee? Ya. Lo leo yo, hermano. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Porque habéis sido comprados por precio. Esto es lo que Pablo le dice a los corintios. Y los corintios, los habitantes de Corinto, era gente depravada a las que Cristo salvó. Un profesor que tuve en el seminario, en la escuela, que hace un año y pico partió para estar con el Señor, algo que personalmente me causa mucha tristeza. Mire, hay gente que no debería de morirse nunca. Y ese profesor mío es uno de ellos. Dios, no estoy recriminando a Dios para nada. Estoy hablando de producto de mi carnalidad y de mi humanidad. Hubiese querido tenerlo hasta que Cristo venga. Y así hay gente que debería de permanecer en esta tierra hasta que Cristo venga. Me refiero a este profesor querido porque él decía, hay gente que dice, bueno, como yo no sé si Dios me ha elegido a mí o no, entonces, ¿qué hacen? Siguen ahí aferrados a eso. Yo no sé si tú puedes saber si Dios te ha elegido o no. ¿Cómo? Creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Cree en Cristo, pon tu fe en Cristo y sabrás que Dios te ha elegido. Si rechazas a Cristo, oyes el evangelio y siempre estás dando excusas, rechazando que no sé, que mi suegra, que mi mujer, que tal, que mi vecino, vas a ir al infierno. Tú quieres saber si Dios te ha elegido, pon tu fe en Cristo, ya verás.
Pon tu fe en Él, no des excusas. Dice Pablo ahí en ese versículo de 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Esa es la palabra redimir. Comprar por precio es redimir. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también digo esto por si alguien me está escuchando y está dudando. Mire, mientras más tardas en poner tu fe en Cristo, más duro se hace tu corazón para el evangelio. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Pon tu fe en Cristo. Hay personas que no quieren creer. Y no hay nadie más difícil de evangelizar que aquel que no quiere creer. Dios nos ha dado suficientes evidencias. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú alzas tus ojos al cielo, vas a decir que el firmamento, las estrellas, las constelaciones, que eso es obra de la casualidad. Eso no es obra de casualidad. Es la obra de un Dios creador todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero. Bien, dice Pablo allí, comprados por precio. Comprados es la palabra griega agorazo. El agora, la palabra griega agora, significa el mercado. Ahí donde tú vas a comprar verduras y frutas y carne y pescado y otras cosas. Bueno, en tiempos de Pablo había una agora y de ahí viene la palabra agorazo. Y esa palabra significa redimir o redención. Adquirir algo en el mercado público, ahí se compraba cualquier cosa, hasta una oveja, un esclavo. Había hombres que compraban a su mujer en el mercado, compraban la esposa allí. Eso era común en aquellos tiempos. Vamos a ver algunos versículos. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Muy bien. Cuando dice Pablo ahí, por precio fuisteis comprados. ¿De qué precio está hablando ahí? ¿Nadie sabe?
Bueno, yo sé que hay que leer el contexto. Dice el versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, porque por precio fuisteis comprados. ¿De qué se está hablando ahí? Sí, pero ¿de qué precio se está hablando? ¿Fuiste? Muy bien. Él pagó el precio de qué? De nuestra liberación. De nuestra redención, de nuestra liberación. ¿Cómo lo pagó? Su sangre preciosa. ¿Cómo? Con su sangre preciosa. Bien. Recuerden que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermano, pero hay que recordar que cuando se habla de la sangre de Cristo, no se está hablando, se usa sangre porque sangre es algo objetivo. La sangre tú la puedes tocar, te la puedes untar, la puedes oler, pero cuando se habla de la sangre, de lo que se está hablando es de la muerte de Cristo. Se usa sangre porque sangre es una expresión objetiva, pero teológicamente se está hablando de la muerte de Cristo. El hecho de que Él murió por nuestros pecados. Y allí en 1 Corintios 7:23 lo dice, por precio fuisteis comprados. Y el precio fue la muerte de Cristo. Él tuvo que morir para que nosotros podamos vivir. Él dio su vida para que nosotros podamos ser perdonados. Bien. Ya hemos visto Gálatas 3:13. Vamos a verlo otra vez. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Lo leo, hermano. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien. Deuteronomio 21:23 dice, la ley lo dice, maldito todo aquel que es colgado, clavado en un madero. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Ya hemos visto anti e hiper. La muerte de Cristo fue sustitutoria. Él murió por nosotros. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. Agorazo.
El verbo agorazo, comprar en el mercado, en el agora. Ahí donde tú vas a comprar patatas y vegetales y carne. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Él fue maldito por nosotros. Él fue hecho maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tremenda expresión. Si sigues leyendo ahí, fíjate a donde Pablo lleva a los lectores, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tremenda la obra de Dios, si pudiéramos entender. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Quién se le hicieron las promesas? El padre de los creyentes, Sí. porque a él se le atribuyó su fe como Bien, justicia. Abraham era un gentil. ¿De dónde lo llamó Dios? De Ur, De Ur de los Caldeos. Gentiles. Es más, en ese tiempo no había judíos. Como pueblo, como nación, no había judíos. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Y Dios le hizo una triple promesa a Abraham. Una promesa personal, una familiar y una universal. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir a ti como persona, Abraham. 2, voy a bendecir tu descendencia. Y 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí comienza. El pueblo judío estaba en los genes de Abraham y en la matriz de Sara, pero todavía no había pueblo judío. Todo eso lo obra Dios. De paso, cuando tú fuiste a la escuela, supongo allá en Chile o donde sea, o en la Argentina o en Ecuador o en cualquier, tus profesores te dijeron lo mismo que a mí. El ser humano tiene 400,000 años, 1,000,000 de años. ¿Verdad que sí? Tenemos miles de años. Mire, el ser humano en la Tierra no tiene más de 14,000 años. La civilización no tiene más de 14,000 años. El padre de Abraham seguro que conoció a Noé.
Y a lo mejor hasta el mismo Abraham llegó a conocer a Noé, porque Noé vivió 300 años más después del diluvio. Esto es importante para que entendamos lo que Pablo está diciendo ahí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros. Y dice, hermanos, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. Fíjese, singular. No dice, Pablo lo dice ahí, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Tremenda la explicación que Pablo da. Gálatas 4:5. Otra vez aparece ahí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él nos redimió para adoptarnos como hijos. Vamos a ver un par de versículos más respecto de esto. Apocalipsis 5:9. Alguien que me ayude con la lectura de Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, ahí si alguien tiene alguna otra versión que no sea la Reina Valera, dice algo así, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el rollo. No había libro en aquel tiempo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir su sello, de romper su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre el nos no aparece en el texto original. Y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y con tu sangre has redimido para Dios de entre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios ha redimido, salvado entre los diferentes pueblos,
Léalo, hermano. Acá tengo la Biblia de las Américas. Léalo. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Muy bien. En lugar de has redimido, dice compraste o has comprado. Esa es una buena lectura. El nos no aparece en los manuscritos más confiables. Es lo que procuramos hacer. Hay manuscritos más confiables. Los menos confiables son los bizantinos. Son más, pero son menos confiables. Un manuscrito, entre más se copia, más susceptible es a que se cuele algún error. Por eso hay una ciencia que se llama crítica textual. Y la crítica textual es una ciencia que ayuda a recuperar la autógrafa. La autógrafa es o son los manuscritos originales. Se le llama la autógrafa. Muy bien. Y vemos también Apocalipsis 14, 3 y 4. Léalo, hermano Fernando. Versículos 3 y 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien, ahí habla de 144.000. El Señor va a escoger en los postreros tiempos para que evangelicen al mundo. Fíjese lo sabio que es Dios. Dios esparció a su pueblo por todas las naciones de la tierra. Hay judíos en Chile, en el Ecuador, en el Perú, en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en todos los países de Sudamérica. Hay judíos. El judío que vive en Chile habla el chileno, el que vive en la Argentina habla el argentino, el que vive en Rusia habla el ruso. Y allí Dios los va a usar para que prediquen el evangelio de la gracia de Dios en los postreros tiempos, en los días finales, cuando Dios esté a punto de concluir la historia, algo que puede estar muy cerca ya. Dios puede estar ya a punto de concluir la historia y Dios ha de enviar a esos 144.000. Bien, de manera que hemos visto el significado de sustitución, el significado de redención, pagar el precio. Vamos a ver qué significa propiciación. Propiciación. Venga, suéltenla ahora mismo. Yo creo que se la pagó a Dios Padre. Hay algunos que creen que se las pagó a Satanás.
Algunos padres apostólicos creen que la deuda fue pagada a Satanás. Yo creo que la deuda fue con Dios Padre. Por eso en la cruz el Señor grita, deuda saldada, tetelestai, hablando con el Padre, las famosas 7 frases que Cristo pronunció en la cruz. De manera que creo que la deuda fue saldada, pagada a Dios Padre. ¿Algo más? Bueno, eso es una suposición que uno hace. El que cree en Cristo tiene que demostrar que de verdad cree en Cristo. El que cree en Cristo y sigue viviendo como un hijo de Satanás es porque de verdad no ha puesto su fe en Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? A ver, léelo ahí. No te oigo. ¿Qué le digo? Segunda a los Corintios. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, antes de eso, por el versículo 17, ¿qué dice? Voy a leer del 16. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué cosa es? Nueva criatura. Dilo otra vez. Nueva criatura. Ah, entonces eso de que, ¿por qué la gente se supone que alguien aceptó a Cristo y vive como un hijo del diablo? ¿Dónde hay un versículo de la Biblia que apoye esa teoría? Yo creo, hermano, que hay algunos que se refieren al texto cuando habla de creyentes carnales. Sí, pero no tiene No. nada que ver con eso. Sí. No tiene, que hay que estudiar el contexto. ¿Qué es un creyente carnal y quién es un creyente espiritual? Son dos cosas diferentes. No es lo mismo ser un creyente carnal y uno que dice que es creyente y vive como un hijo del diablo. Ujú. Eso, Son hermano. dos cosas diferentes. Sí. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos añadirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. El que dice que está en él debe de ¿qué? Vivir como Debe él de andar debe andar. Como él como anduvo. Como él anduvo. como él anduvo. Primera de Juan 2, 15 al 17, ¿qué dice? Léelo ahí. Dos, ¿Ya? 15 al 17. Del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver una cosa. Si ahora Cristian Riveros se viste de Napoleón Bonaparte, y se va a la Plaza Mayor de Chile
comienza a caminar de arriba abajo y decir, yo soy Napoleón Bonaparte. ¿Eso hace a Cristian Riveros Napoleón Bonaparte? Ni por la estatura podría parecerme a Napoleón una buena parte. No, hermano. A Napoleón Bonaparte era bajito. Ni Dice. por, eso digo, ni por la altura. Y si Cristian Riveros se pasea por allí vestido de O'Higgins y dice, yo soy O'Higgins, ¿eso lo hace ser O'Higgins? Por supuesto que no. No. Ser cristiano tiene que ver con una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque tiene una nueva naturaleza. Entonces, hermanos, no inventemos cosas. Eso de que sí dice que es y dice, eso es teoría. Aquí no estamos con teoría. Estamos tratando con la realidad más importante que podamos expresar. Una última pregunta, hermano. Diga. Que dice en Apocalipsis capítulo 14, versos 3 y 4. Lo leo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Ahí en esa palabra nos preguntan si se puede traducir rescatados. Fueron comprados. Comprados. Ya. Eso, hermano, no tenemos más preguntas. Muy bien. Fantástico. Vamos a ver, estamos en propiciación. La palabra propiciación significa satisfacción. Vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Él es la satisfacción. Él satisfizo la deuda que el hombre tenía delante de Dios. Él pagó la deuda. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. Romanos 3, 25. Fíjese, vamos a leer un poquito antes. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es no califican. El hombre no califica para la gloria de Dios.
siendo justificados, mire, gratuitamente por su gracia. ¡Qué tremendo! Somos declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es por Cristo Jesús. Cristo pagó la deuda. Ya lo hemos visto, la redención. Él pagó la deuda. Versículo 25, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como satisfacción por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alguien preguntaba, ¿a quién pagó Cristo la deuda? Ese texto lo dice. Cuando Dios mira al sacrificio de Cristo, dice, estoy satisfecho. La justicia de Dios, la santidad de Dios, y la compasión de Dios, todo eso quedó satisfecho por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo fue, lo dije ya, final, total, completo. Nada se debe. Él pagó totalmente la deuda de nuestro pecado. Nada se debe. Deuda saldada. Vamos a ver un versículo más antes de terminar. Cuando hablamos del perdón de los pecados, Colosenses 2:13. Alguien que me lea ese versículo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Qué dice 3:13 ahora? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muy bien. Él perdonó todos nuestros pecados. Esa fue su obra. Obra perfecta, obra completa. Nada le falta. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Hay una que dice que si en Isaías 53:11, lo voy a buscar para leerlo. Isaías
dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si esa palabra quedará satisfecho hace referencia a la propiciación. Seguro. Tiene que hacer referencia al sacrificio. Es 53:11. 11. Después que habla de todo lo que él hizo, cuando resucita de entre los muertos, fíjate lo que dice, versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación, en sacrificio por el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después de su resurrección, dice Isaías, cuando el rey Mesías contemple el fruto, el resultado, todos los que han sido redimidos, han sido salvos, la base sobre la cual Dios puede establecer el reino glorioso del Mesías. Ese es el fruto de su obra. Él va a quedar satisfecho. Va a decir que su obra, lo que él hizo, fue, para usar mi propia expresión, una gran inversión. ¿Algo más? Hay una pregunta que dice, Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, y si es así, ¿por qué en el Padre Nuestro dice, y perdona nuestros pecados? Cuando cuando el Señor Jesucristo, los discípulos le preguntan que le enseñara a orar, y él le dice, oréis así, perdona nuestros pecados, así como nosotros, creo que es el texto. ¿Qué ¿Qué significa eso? Que el que ha sido salvo ya no pecan más, ya no peca más. Por supuesto que seguimos pecando. Entonces, por eso tenemos que venir a Dios y confesar nuestros pecados. Lo que pasa es que tenemos que entender que en la salvación y en otras cuestiones como esa, hay tres tiempos. Hay pasado, hay presente y hay futuro. En el pasado, cuando creímos, fuimos salvos. Fuimos salvos de la maldición del pecado. Ahora seguimos siendo salvos del poder del pecado. Y cuando estemos en el cielo, seremos salvos de la presencia del pecado. En la salvación hay tres tiempos: pasado, presente y futuro. Uno es salvo, pero eso no significa que ya no peca más. Esto que os voy a decir ocurrió hace años. Un hermano, recién terminada la escuela bíblica, se fue a un parque a evangelizar. Y allí se encontró con algunos que decían que eran cristianos, pero estaban diciéndole a las personas que ya no pecaban más, que ya ellos no pecaban. Y sabes que hay algún grupo que dicen que ellos no pecan más.
creo que se llaman los nazarenos o no sé cómo, dicen que ellos ya no pecan. Bueno, y este hermano, recién graduado de la escuela bíblica, va y le dice y regresa a la oficina del director de la escuela bíblica y le dice: señor fulano, doctor fulano, mire, me fui a este parque a evangelizar, a predicar, y allí me encontré con algunos que me dicen que ellos ya no pecan. Y el pastor sabiamente le dijo: hermano, déjalos, ya pecarán. Déjalos solitos, ya pecarán. Dicen que ya ellos no pecan, déjalos, ya pecarán. Entonces, el que diga que ya no peca, déjalo solito. Algún día se va a encontrar que sí peca. Por eso tenemos lo que se llama la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué va a haber un tribunal de Cristo? Después del rapto de la iglesia, hay algo que se llama el Bemá, el tribunal de Cristo. ¿Para qué va a ser el tribunal de Cristo? Allí vamos a presentar todo lo que hemos hecho en el cuerpo o fuera del cuerpo desde que fuimos salvos. Y allí el Señor va a examinar nuestras obras y algunos van a recibir galardones, premios, coronas y otros nada. Después que somos salvos y nacemos de nuevo, bien pecamos, nos enfadamos, pensamos cosas que no debíamos de pensar, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, decimos cosas que no debimos de haber dicho, ofendemos a personas, pecamos, solo que todos nuestros pecados han sido cubiertos por el sacrificio de Cristo y tendrán que comparecer delante del tribunal de Cristo en el Bemá después de el rapto, y allí el Señor va a dilucidar todo eso y a repartir premios y galardones y coronas a los que lo merezcan. El mismo apóstol Pablo reconoce que él en alguna ocasión pecaba también. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, han salido hartas preguntas con referente ya a lo que usted había comentado, con referente a, bueno, a la salvación que el Señor Jesucristo pagó el pecado o su muerte alcanza para toda la humanidad, pero no toda la humanidad será salvo por elección de uno, ¿cierto? Por rechazar a Jesucristo. Bueno, especialmente por eso, porque Sí, rechazamos, sí. el hombre rechaza a Cristo. Claro que sí. Y dice en Isaías 53, ahí va la pregunta, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. La pregunta es: ¿se puede entender un padecimiento físico que serían los clavos, la corona, la espina, etcétera, y a la vez un padecimiento de tipo espiritual no visible para el hombre de parte del Padre al Hijo como Dios? Exacto. Hay un padecimiento físico, como ha dicho la persona, visible, y hay un padecimiento emocional, espiritual, que uno no ve, pero ahí está. De paso, quiero decir esto. Mire, nadie que esté en el infierno va a poder ponerse en pie, alzar el índice acusador y decirle a Dios:
Dios, a mí me hubiese gustado estar donde tú estás y no me dejaste. Nadie podrá acusar a Dios de eso. El que esté en el infierno estará en el sitio donde quiso estar. Y cuando esté en el infierno no se va a arrepentir de estar allí. Acordémonos de aquella historia del rico y Lázaro, el rico que murió y en el Hades vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y allí no se arrepintió. ¿Qué dijo? Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Se dio cuenta de que el sitio donde estaba era terrible. Pero no dijo, a mí me hubiese gustado estar allá y tú no me dejaste. Nadie podrá decir eso, porque Dios es un Dios justo. La justicia de Dios no cambia. Uno de los grandes atributos de Dios. Después de su santidad, no hay ningún atributo de Dios mayor que su justicia.